La pedagogía del oprimido, por Paulo Freire. Esta obra cuenta con varios capítulos. El capítulo 1 habla sobre los opresores y oprimidos. El capítulo 2 consta sobre las concepciones. El capítulo 3 nos habla sobre el diálogo y la relación que hubo del hombre y el mundo. Y su último capítulo es el 4, que consta sobre la ontidialogicidad. ¿Quién fue Paulo Freire? Bien, él es de nacionalidad brasileña. Nació en Recife. Fue un pedagogo y filósofo. Fue uno de los máximos defensores de la pedagogía. En los hechos de su vida más relevantes es que fue consultor de la UNESCO en 1968. Asimismo, que tuvo que emigrar a Chile tras el golpe militar, como también fue uno de los máximos catedráticos en varios niveles. Lastimosamente, falleció a los 76 años en Sao Paulo. Y esta es la pedagogía del oprimido. A continuación, mis compañeros mencionarán un breve resumen sobre los capítulos. Bien, dentro del capítulo 1 nos menciona que el hombre poco sabe de sí mismo. El hombre siempre se encarga de indagar, de responder y de conducir nuevas preguntas. Dentro del humano, el conocimiento y el reconocimiento son factores de liberación, siempre. Entrando en el tema principal, que nos habla de la pedagogía del oprimido, el cual nos dice que el comportamiento de los oprimidos se conforma a partir de las pautas de los opresores. Ahora bien, el opresor es este sujeto que siempre demuestra falsedad, el cual si los oprimidos pues no podría existir. Ellos tienen una posición de dependencia y su única función pues es explotar en el contexto, así como instaurar la violencia y creen tener el poder en todo momento. A comparación del oprimido, el cual es el sujeto o las personas pues que reciben las pautas, que le temen a la libertad, a la falta de la libertad, no son auténticos y se les imponen siempre límites. Ahora, otro apartado del cual nos habla es de la objetividad, la cual surge de la subjetividad. Es decir, que todo parte de las emociones, de los sentimientos, para que algo se pueda volver objetivo con el tiempo. Nos menciona que la realidad social es objetiva y no es casualidad, sino fruto pues del trabajo de los hombres. Mencionaba Marx, el cual con una fórmula secreta que el objetivo más lo subjetivo era igual a la praxis auténtica, es decir, a la reflexión de la acción de los hombres con el fin pues de transformar el entorno que los rodea. Y bueno, la presencia de los oprimidos siempre debe cambiar para poder tener libertad, un compromiso dentro de su contexto. Esto guarda mucho relación dentro del sistema educativo, donde los opresores pues podría reflejar lo que son los jefes, la SEP, y los oprimidos pues a todos los docentes en general. Esto yo creo es una gran comparativa, es un ejemplo de la actualidad que guarda relación pues con dicho capítulo, el cual es demasiado interesante. Hola, pues bueno, yo les voy a hablar del capítulo 2 de este libro de Paulo Freire. Y bueno, nos habla de tres tipos de educación, de la educación bancaria, humanista y problematizadora. Dentro de esta educación bancaria, pues nos hablaba acerca de las tres pues aspectos que se consideraban, donde era disertadora, discursiva y narrativa. ¿Por qué se habla de narrativa? Porque el alumno era el oyente, el narrador era el docente. En este caso, pues existen diferentes funciones que tiene el educador en este tipo de educación. Es el que educa, es el que sabe, es el que programa las sesiones, el que programa como las sesiones, programa los contenidos, punto, es el que sabe, es el que disciplina. Las funciones del educando pues son
Principalmente, pues es el educado, es el que tiene que ser disciplinado, es el que tiene que escuchar, es el que tiene que acomodarse a este tipo de contenidos programados y fácil y sencillamente se ve como el ignorante. Se habla de que se deposita, se transmite y se transfieren conocimientos y valores. En este caso, pues esa es la función del docente. En este caso, pues el educando, pues solo se adapta al mundo y no transforma el mundo. Es decir, para ellos es mejor, por eso se habla de la pedagogía del oprimido. ¿Por qué? Porque se ve como una parte mecanizada donde nada más se van agregando contenidos y el alumno pues solamente se va dejando guiar. Punto. No existe esta reflexión, no hay pensamiento crítico, no hay pensamiento auténtico y por ende pues Fromm nos hablaba de la necrofilia, donde pues la persona pues se ve nada más como un objeto, es decir, solo se tenía que memorizar y no se debía de, no se llevaba a cabo el desarrollo de facultades del alumno. En este caso era el tener y no ser. Punto. Esa era la finalidad de este tipo de educación. Entre nada más se dejara guiar, pues ahora sí que el alumno, era como él iba a ir haciendo estas adaptaciones y esa era la opresión o la forma en que pues nada más se iba dejando guiar, lo mismo que iba a pasar en un trabajo. Y en este caso, pues la educación humanista pues requiere esta transformación donde hay una acción, hay una reflexión y por ende existe la transformación. En esta educación problematizadora pues se hablaba acerca de la transformación donde ambos crecen, no mucho con esta parte de investigación-acción. ¿Por qué lo relaciono con esto? Porque aquí ambos aprenden, es decir, pues el docente va a impartir una metodología o una estrategia nueva, va a ver cómo reacciona el alumno y posteriormente o sigue en ese tipo de forma que él integró dentro de sus actividades o transforma el tipo de estrategia o metodología que está empleando. Lo podemos ver ahora sí que mediante los planes y programas de estudio que han ido existiendo, porque donde la educación tradicionalista, pues en educación física fácil y sencillamente se veía acerca de esta forma de disciplina, donde al principio pues era este tipo de metodologías o formas en las que tú impartías las clases, como lo vemos con mando directo, asignación de tareas, como estos estilos y técnicas de enseñanza. Más que nada, aparte de los estilos y técnicas pues que se empleaban en este tipo de educación, pues los planes y programas de estudio pues iban orientando a cómo tú ibas dando tus sesiones. En este caso, pues como lo mencioné, en esta educación bancaria pues era como la disciplina que se veía. Posteriormente pues existen van existiendo estos cambios en los planes y programas de estudio y pues en el plan de aprendizajes clave se habla de una educación humanista. ¿Por qué? Porque toma en cuenta el desarrollo de competencias, que son el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, y donde pues también se toma en cuenta al alumno como un ser integral. En la nueva educación mexicana, de la nueva escuela mexicana, perdón, se ve como esta parte de la educación problematizadora, donde se toma en cuenta la parte de la contextualización, se toma en cuenta la parte del desarrollo de tareas auténticas y más que nada, pues tú vas haciendo esta transformación de la impartición de tus sesiones. ¿Por qué? Porque aparte de que vas a ir observando cómo reaccionan tus alumnos ante los estímulos que tú estás dando en tus sesiones, en las metodologías, en las estrategias que empleas, pues también el alumno pues va a llegar a esta transformación y le va a dar como ese significado
a los contenidos que está aprendiendo y le va a dar un mejor enfoque y va a existir una transformación en cuanto a su pensamiento crítico, en su pensamiento creativo, en su pensamiento en cuanto a llegar a la reflexión y a la autenticidad de su conocimiento. Y bueno, estos son los puntos más relevantes de este capítulo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Me tocó a mí hablarles sobre la dialogosidad. Muy bien, hay dos vertientes hacia la dialogosidad. Una viene siendo la acción y la otra la reflexión. Uno de los puntos importantes que nos hablaba la lectura era acerca de que un hombre no se forma simplemente con hechos silenciosos, sino que éste vale por su palabra, por sus acciones y por la forma en la que enfrenta dichas acciones. Un punto también que acabo de decir es la parte del silencio y el diálogo. La parte del silencio simplemente presenta una ausencia de la atención hacia la gente. Y el diálogo viene siendo una puerta de apertura hacia nuevas vertientes y nuevas brechas de ideas. Asimismo, uno tiene que ser coherente con lo que dice, con lo que hace. Esto me refiero a que si una persona no es capaz de tener ideas o compromisos consigo misma, no será capaz de comprometerse a cosas aún más mayores. Hablando sobre lo que viene siendo el diálogo, es una buena puerta hacia las nuevas vertientes de ideas. A esto me refiero que muchas veces las comunidades principalmente las comunidades, buscan respuestas para ellas mismas, más no para el mundo. Y en otras muchas ocasiones hay respuestas para el mundo, más no para lo que viene siendo la comunidad. Un punto a destacar es que cuando uno actúa sobre acción, muchas veces no reflexiona de los hechos que está haciendo. Y muchas veces cuando uno es demasiado reflexivo sobre lo que está haciendo, simplemente no pasa a veces a la acción. Estas dos ideas tienen que llevarse siempre de la mano para que haya un espacio de dialogosidad. Muchas gracias. Y bueno, ahora pasamos a la investigación temática, que es también lo que abarca el capítulo 3. Esta se basa o tiene como objetivo la creación de la cultura dentro de las comunidades. Se le da el dominio humano y no en las cosas materiales o del contexto. En este caso parte de un proceso de búsqueda de conocimiento y de creación. Además permiten los sujetos poder ser los que descubran algunas cosas o temas significativos, lo que permite hacer más críticas sus visiones sobre la realidad. Aquí también lo que menciona la lectura es que tanto la educación como la investigación van de la mano en un aspecto muy importante que es la comunicación. La lectura también hace mucho hincapié en los investigadores profesionales y, por ejemplo, mencionan aquí sobre un pueblo, que en este caso aquí no tienen la oportunidad de pensar auténticamente, sino que van ligados o liderados por alguna persona, que en este caso es en donde ven o se relacionan en cómo los demás piensan y lo que opinan. Dentro de este apartado me quedé con un pequeño párrafo que dice lo siguiente: particularmente la investigación del pensar de un pueblo no puede ser hecha sin el pueblo, sino con él. Como sujeto de su pensamiento, la mayoría de las personas de un pueblo logran ser o son ingenuas y buscan superar algunos aspectos. En este caso, la superación se logra con el acto de producir ideas y de transformarlas en acciones, principalmente con la comunicación, que es lo que se ve o se menciona mucho en este apartado sobre la comunicación para poder entablar una investigación de forma positiva. Como sabemos, la investigación tiene varios momentos. En este caso retomo algo que menciona Gottman, que él lo llama la conciencia real y efectiva, la cual se construye en los objetivos. Los investigadores deben centrarse en esto y en el conocimiento de lo que van a hacer o de lo que pretenden realizar. La segunda fase tiene que ver con la conciencia posible, donde se va a resolver alguna situación de forma real, de forma práctica y frente a la realidad. La tercera fase
comienza cuando los investigadores, ya con los datos obtenidos, llegan a un conjunto de contradicciones, lo que servirá para que se genere la investigación temática desarrollada en la búsqueda de conocimientos tanto de forma personal como profesional. En este caso son los momentos de la investigación. Y bueno, ya para concluir este capítulo, es que los hombres se sienten sujetos a la forma de pensar, discutiendo y teniendo su propia visión del mundo, manifestando sus sugerencias y en las de sus compañeros. Como sabemos, la investigación permite relacionarnos con muchas personas, permite ser crítico, permite ser reflexivo, permite tener una metodología y por supuesto permite generar vínculos de comunicación con personas, que en este caso, como lo mencionan, en algún pueblo, y pues si eso es verdadero, en cualquier contexto que llegues a ir, es importante que investigues todo desde cero hasta llegar a lo que pretendes fortalecer o lo que llegas a buscar. Y pues ya, sería todo. Bueno, y finalmente hablamos del tema número 4 de esta lectura, que tiene muchos puntos muy relevantes que actualmente se están viviendo, ya que gracias a la revolución que en ese entonces la llamaban territorial, acerca de tener autoridad, de tener esa superioridad sobre las personas, o tal vez lo podemos identificar por las clases sociales, este tipo de personas o de encuentros sucedían para tener un cambio social, no únicamente en eso, sino también en lo cultural y en los procesos tanto educativos, ya hablándolo desde esa perspectiva. Y bueno, mencionaba uno de los puntos que a través de la conquista, que en este lo podemos conceptualizar como el proceso de ocupación territorial, que consiste en asentarse en un territorio y tener poder, como lo podemos resumir en este aspecto, o más bien podemos hacer una reseña. Actualmente se vive esto. ¿Cuántas personas que cuentan con los recursos se quieren considerar como una persona llena de poder, que puede tener autoridad en cualquier entorno, autoridad en cualquier contexto cultural, autoridad en cualquier espacio o medio social? Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esto, porque si llevamos a cabo ese aspecto, se lleva a cabo una manipulación social. Entonces a través de ello se producen los cambios constantes y a veces eso puede provocar una desventaja en la población, tanto hablando en el aspecto docente, un cambio educativo, un cambio en las personas, en los valores, en la forma de expresarse, como tal puede esto tener unas múltiples desventajas, tanto errores que la misma sociedad ha obtenido. ¿Por qué? Porque por tener este rango de poder alto, este rango de autoridad, este rango de colonizar territorios. Entonces, para resumir estos temas muy relevantes, trataba también de la división, cómo a través de estos entornos sociales se dividían y se preocupaban, cada uno tenía tareas diferentes. ¿Para qué? Con la finalidad de tener autoridad sobre las personas y hacer lo que ellos tenían en mente. Esto con la finalidad de obtener el poder, de tener más autoridad y sin embargo también obtener liderazgo. Algo que en ese entonces se tomaba mucho en cuenta porque eso te daba un estándar muy alto.